Mi nombre es Óscar Escobar y hoy vamos a hablar sobre biotecnología vegetal. Realmente la biotecnología vegetal es un campo supremamente amplio y muy bonito, la verdad, con el que realmente se han descubierto muchas maneras de propagación de plantas y producción de sustancias provenientes de las plantas. Realmente es un campo inmenso y muy bonito, la verdad. Eh, Vamos a hablar un poco sobre ingeniería genética. Cuando yo hablo sobre ingeniería genética, estoy hablando sobre la manipulación del ADN y del ARN, ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. En, en estas dos moléculas se encuentra la información genética del hombre. Bueno, y de la especie que se esté analizando, ¿no? Cada especie tiene su propia información genética. Millones de años de evolución de plantas, de animales, está incluida dentro de este paquete de información llamado ADN y ARN, que se encuentra principalmente en los seres eucariotas dentro del núcleo y en los procariotas en el citoplasma. Y es por eso que se presenta un debate bien importante sobre el tema de clonación y cultivos transgénicos. Realmente hay un debate importante porque unas personas piensan que estos cultivos van a acabar con el hambre en el mundo porque va a haber mucho mayor producción, que el arroz dorado que tiene incluida un, un gen para producir una proteína y así incrementar la proteína. Miren, yo personalmente yo tengo muchas observaciones frente al tema. Una de ellas es que en la Revolución Verde, por ejemplo, se mencionaba lo mismo, no, la Revolución Verde va a cambiar, vamos a tener más producción, vamos a acabar con el hambre del mundo. Pero el tema de acabar con el hambre del mundo no es un tema de producción, es un tema de equidad social. Y ahí pues ya obviamente nos estaríamos saliendo un poco del tema de que nos atañe hoy, que es la biotecnología. Pero sí es importante porque es que uno no puede, uno tiene que tener una posición y tiene que sentar su propia discusión sobre el tema de los cultivos transgénicos. Esto es un tema de nosotros como trabajadores del sector agro debemos tener una posición, ya sea a favor o en contra. Hay otros que están a favor. Y pues definitivamente es respetable desde que se argumente con bases sólidas académicas. Clonación, por ejemplo, nosotros hacemos clonación cuando nos llevamos un plátano, un colino, y lo vamos sembrando y lo vamos sembrando esos colinos, es la misma información genética, eso es una clonación. Otra cosa es fitomejoramiento. El fitomejoramiento sí son esas herramientas que hemos traído a través de los tiempos con las leyes de Mendel, por ejemplo, y de ahí todo lo que se ha derivado para el paso de información genética y mejoramiento de especies. Hoy en día, por ejemplo, una mazorca es muy diferente a la mazorca que inició en la mazorca primaria, por decirlo así, el maíz silvestre, del cual fue extraída toda esa información para hacer cruces y hacer ese tipo de mejoras. Eso es fitomejoramiento. Es una herramienta que sí maneja procedimientos éticos válidos para todo el tema de mejorar de manera mucho más productiva. Y se ha visto, por ejemplo, hoy en día se trabajan unos híbridos que expresan todo ese vigor genético que traen las dos especies y son supremamente productivos. En el caso de cacao, por ejemplo, se maneja una labor hermosa de fitomejoramiento y sin lugar a dudas, si ustedes quieren leer una historia muy bonita de investigación colombiana sobre mejoramiento de especies, léanse El desarrollo de la variedad Colombia. Un caso al que realmente uno se le debe quitar el sombrero por el tema de fitomejoramiento que se hizo para poder sacar la variedad Colombia con resistencia, con tolerancia a la roya. Bueno, esto por el lado de la clonación. La biotecnología también nos aporta fermentados, ya sea hongos, bacterias y levaduras, y muchas veces estos fermentados son los que generan antibióticos para el desarrollo farmacéutico.
Adicionalmente, los cultivos in vitro son otra técnica de la biotecnología en donde se forma este tipo de callos que ustedes ven aquí en su izquierda abajo, un callo, y esos callos son más o menos células madre que lo que hacen posteriormente es generar unos embriones somáticos pues porque no hubo reproducción sexual, sino que lo que hubo fue una multiplicación de células sin función, que son las células madre, y de allí posteriormente al cambiar el medio del cultivo, es decir, esto se produce en un cultivo como lo pueden ver ustedes aquí en la tercera imagen, al cambiar las condiciones de ese cultivo, añadiéndole algún tipo de sustancia orgánica, cambia la función y entonces ya se estimula el crecimiento de un brote, como lo pueden ver en la imagen, y una planta ya en invernadero para que pase a todo el proceso de endurecimiento. Entonces digamos que esto es realmente muy bonito. Aquí hay también recombinación genética en algunos casos y se puede de esta manera ampliar la diversidad genética de una manera un poco más controlada y digámoslo tal vez un poco menos artificial. Es importante mencionar también que, por ejemplo, en el caso de las orquídeas como la Phalaenopsis, es una orquídea producida en laboratorio, debido a que una cápsula de semillas de orquídea puede tener más de 250 mil semillas dentro de su cápsula, pero solo germinan si caen sobre un hongo específico con el que hacen una simbiosis en la que el hongo le suministra alimentación y la semilla le suministra posteriormente fotoasimilados. Es el precio de la evolución y por lo tanto para nosotros garantizar una mayor efectividad la sembramos en medios de cultivos y en medios de cultivos se tienen unas producciones masivas, es decir, esto se puede tener también como un caso de emprendimiento porque uno fácilmente con una cápsula podría tener mínimo, pero mínimo, unas 20.000 plantas. El problema es que es con flor hasta dentro de 5 años porque el proceso es muy demorado. Hay muchos más casos de cultivos in vitro, pero pues yo pienso que con la información que les dejo a ustedes, espero que es una información base para que ustedes sean más curiosos y puedan realmente enamorarse, como yo, de lo que es el mundo vegetal. Les agradezco sus comentarios y estamos pendientes para lo que necesiten en la CUN.